¿Crees que el deseo constante de placer, incluso lo que parece inofensivo, puede estar alejándote del plan de salvación de Dios? La gula, a menudo retratada de forma cómica en películas, dibujos animados y series, es más que un apetito exagerado por la comida. Es el reflejo de un vacío profundo, de un alma que trata de llenar su carencia con lo que nunca puede satisfacer. Este pecado, disfrazado de exageración inofensiva, puede convertirse en una prisión espiritual, alejando silenciosamente el corazón humano de la presencia divina. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, advierte severamente: su destino es destrucción, su Dios es su vientre, y su gloria está en su infamia, porque solo piensan en las cosas terrenales. Filipenses capítulo 3, versículo 19. La gula, cuando se ignora, se convierte en idolatría. El estómago se convierte en el Señor y el placer en un altar. Vivimos en una época marcada por los excesos. Nunca hemos tenido tanto acceso a la comida, al entretenimiento, a las distracciones. Y sin embargo, nunca hemos estado tan vacíos espiritualmente. La promesa del placer inmediato ha aprisionado mentes, corazones y almas. La gula no es solo una adicción a la comida, sino una representación física de un trastorno espiritual. Muchos tratan de silenciar el llanto del alma con sabores, texturas y repeticiones, creyendo que el próximo plato, el próximo dulce, la próxima recompensa traerá alivio. Pero al final, todo lo que queda es culpa, insatisfacción y distanciamiento de Dios. La palabra es clara cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Esta verdad nos confronta. No es el alimento físico el que sostiene nuestra existencia, sino la comunión con el Creador. En nuestra cultura, muchos personajes de los medios de comunicación y de la ficción han sido construidos a imagen y semejanza de la gula. Algunas son divertidas, otras carismáticas, pero todas tienen algo en común. Representan el intento frustrado de saciar el espíritu con el cuerpo. Y ahí es donde radica el peligro. La risa que les damos a estos personajes puede esconder una profunda identificación. ¿Cuántos de nosotros usamos el humor como un disfraz para ocultar nuestra falta de control? ¿Cuántos recurren a la comida para escapar del dolor, la soledad o la ansiedad? ¿Y cuántos se dan cuenta de que este patrón puede estar abriendo puertas espirituales que Dios quiere que estén cerradas? Hoy, vamos a sumergirnos en 7 representaciones de la gula que quizás nunca hayas notado. Personajes de la cultura pop que, incluso sin saberlo, cargan con profundas lecciones espirituales. Cada una de ellas nos ayudará a entender mejor el pecado, las consecuencias eternas y el camino a la verdadera redención. Y tal vez, en medio de estas historias, encuentres algo que revele mucho más sobre tu propio viaje de lo que crees. Si este mensaje está empezando a tocar algo dentro de ti, aprovecha que el video aún está comenzando y ya te deja me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan comprender los pecados y vivir un camino de redención espiritual. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque esta serie explora audaz y fielmente el lado espiritual detrás de los personajes de la cultura pop. Entender los pecados y la redención no se trata solo de reconocer los errores, se trata de elegir la transformación. Y esto no ha hecho más que empezar. Lo que viene después puede cambiar la forma en que ves la gula y la libertad espiritual, para siempre. Vivimos en una cultura que no solo tolera el exceso, sino que lo exalta como un signo de libertad, éxito e incluso felicidad. El placer desenfrenado, el consumo constante y la búsqueda insaciable de la satisfacción inmediata se han convertido en símbolos de una generación que ha perdido su eje espiritual. La gula, en este escenario, a menudo se retrata como algo divertido, inocente o incluso agradable, pero detrás de este barniz cultural hay una profunda verdad espiritual que pocos tienen el coraje de enfrentar. El deseo desordenado de comida o placeres físicos revela un intento fallido y desesperado de satisfacer una necesidad mucho más grave: la falta de Dios. Esta crisis espiritual es silenciosa, furtiva, no se manifiesta solo en un plato lleno o en un apetito incontrolable. Aparece en los hábitos nocturnos de comer a escondidas, en la ansiedad disfrazada de hambre
en la falsa recompensa después de un día duro. Y más que eso, denuncia a un alma que ha perdido el sentido de lo sagrado y trata de saciarse con lo terrenal, fugaz y corruptible. El profeta Isaías, inspirado por Dios, ya había advertido a los hombres de su tiempo con palabras que aún hoy resuenan con fuerza. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro sudor en lo que no sacia? Escúchame atentamente y come lo bueno, y deleítate tu alma en la grosura. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. El texto no solo habla de la comida, sino de lo que alimenta el alma. Y este verdadero alimento, según la palabra, solo puede venir de Dios. Esta es precisamente la razón por la que la gula, cuando se ignora, va más allá de un problema de control personal. Se convierte en un síntoma espiritual. Un alma hambrienta que ha olvidado de dónde viene el verdadero sustento. El mundo ofrece miles de comidas para este vacío. Redes sociales, entretenimiento, comida, adicciones, relaciones superficiales. Todo esto puede parecer comida, pero al final todo es como la arena en el desierto. Engaña, pero no nutre. Jesucristo fue directo cuando enseñó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Esta afirmación es más que teológica. Es un llamado urgente a reorientar nuestras prioridades espirituales. A lo largo de los próximos minutos, nos sumergiremos en historias que, a primera vista, pueden parecer solo entretenimiento, pero que esconden profundas verdades espirituales. Los personajes populares, conocidos por todos, llevan en sus comportamientos mucho más que rasgos cómicos o exagerados. Reflejan luchas silenciosas que pueden ser similares a las tuyas. Detrás de cada actitud hay un vacío, un intento de llenar el alma con lo que nunca podrá satisfacerla. Al analizar estas cifras, quiero que permitan una reflexión íntima. Pregúntate: ¿he estado tratando de adormecer mi dolor con placeres inmediatos? ¿He buscado consuelo en cosas que me alejan de Dios? Si, en algún momento, este contenido te toca el corazón, escribe en los comentarios: ya no quiero vivir de excesos. A veces todo comienza con el coraje de admitir que algo tiene que cambiar. La cultura pop funciona como un espejo, y detrás de la ligereza y el humor, a menudo encontramos reflejos de nuestros propios dolores, faltas y desórdenes internos. Y entre tantos personajes que llevan estas capas ocultas, tal vez ninguno represente esta relación entre la carencia y la gula de una manera tan conmovedora como lo hace él, el Chavo del Ocho. Desde que apareció por primera vez en la pantalla, el Chavo del Ocho se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de la cultura popular. Con su gorro inseparable, sus modales ingenuos y sus chistes sencillos, conquistó generaciones. Pero detrás de las risas y las situaciones cómicas, hay un rasgo constante que no se puede ignorar: el hambre. El Chavo del Ocho siempre tiene hambre, siempre pidiendo un bocadillo de jamón, siempre hablando de la comida como si fuera algo inalcanzable, casi sagrado. Y esta repetición, a lo largo de los episodios, construye un retrato simbólico que va más allá del humor. El hambre del Chavo del Ocho no es solo física, representa algo más profundo: una ausencia emocional, una necesidad afectiva, una necesidad espiritual insatisfecha. La gula, en este caso, aparece de forma disfrazada. Se presenta como algo inocente, casi justificable. Después de todo, ¿quién podría culpar a un niño por querer comer? Pero espiritualmente, lo que vemos en el Chavo del Ocho es la imagen de alguien que ha aprendido a reemplazar el alimento del corazón, afecto, cuidado, presencia, con el deseo continuo de algo que pueda llenar el estómago. Lo que pocos se dan cuenta es que esta hambre constante es el reflejo de un alma que vive en la carencia, de un espíritu que ha aprendido a buscar la saciedad en las cosas equivocadas. ¿Y no es así con muchos de nosotros? ¿Cuántas veces recurrimos a los placeres inmediatos como escape del dolor? ¿Con cuánta frecuencia buscamos consuelo en lo que está a nuestro alcance? Comida, distracciones, adicciones, en lugar de buscar la presencia de Dios, el único que realmente puede satisfacernos. La palabra nos advierte sabiamente de este peligro. Ay de los que se levantan por la mañana para correr tras la sidra y permanecen hasta el atardecer, hasta que el vino los calienta, y el peyon tosentos.
arpa y el laúd, y los panderos, y la flauta, y el vino, están en sus fiestas, pero no miran la obra del Señor, ni miran lo que hacen sus manos. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 11 y 12. Esta admonición es para todos los que han buscado satisfacción fuera de la comunión con Dios, ya sea en el placer de beber, comer en exceso, o cualquier otro refugio emocional que reemplace la relación con el Creador. El Chavo del Ocho, con su sencillez, nos muestra una dura verdad. A menudo nos convertimos en adultos que seguimos actuando como él, repitiendo la petición de un sándwich de jamón, incluso cuando lo que falta es otro tipo de alimento. Este personaje nos invita a mirar hacia adentro y darnos cuenta si estamos utilizando los placeres de la carne para tratar de sanar los dolores del alma. Y si el hambre del Chavo del Ocho revela el dolor de aquellos que nunca han sido amados del todo, la historia del siguiente personaje abre algo aún más oscuro, el intento desesperado de silenciar el miedo y la ansiedad con lo que nunca traerá la paz. Detrás de cada bocado hay un grito silencioso de alivio. Ahora vamos a sumergirnos en el alma inquieta de Shaggy, de Scooby-Doo. Shaggy Rogers, el torpe compañero de Scooby-Doo, es conocido por su apetito ilimitado y su comportamiento cobarde, siempre con un bocadillo en las manos, siempre huyendo del peligro, siempre comiendo en medio del caos. Su manera divertida y despreocupada esconde, de hecho, uno de los retratos más profundos de la evasión espiritual. A diferencia de El Chavo del Ocho, cuyo hambre nace de la ausencia afectiva, la gula de Shaggy se origina en el miedo. Miedo constante, miedo paralizante. Es como si cada bocado fuera un escudo, una barrera entre él y los dolores del mundo. Comer, para él, es una forma de sobrevivir emocionalmente, un ritual que anestesia, un hábito que enmascara. La comida se convierte en refugio, escape, protección, pero al mismo tiempo revela un alma cansada, agobiada y perdida. Muchos viven exactamente así. No se enfrentan a sus miedos, no se enfrentan a sus conflictos, no lloran su dolor ante Dios. En cambio, buscan refugio en placeres adormecedores. La gula, en este contexto, no es solo una exageración, es un mecanismo de defensa. Es el intento de crear una falsa paz interior a través de algo físico, inmediato e ilusorio. Pero esta paz no dura. Pronto viene la culpa, llega el vacío, existe la necesidad de repetir el ciclo. Y este es un camino peligroso, porque silencia el dolor sin curarlo, borra el síntoma sin tratar la causa, y lo más grave, aleja el corazón de la única fuente verdadera de seguridad y curación, el Señor. La Biblia habla claramente acerca de dónde debemos arrojar nuestros temores. Está escrito: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Este versículo nos recuerda algo fundamental. Dios no solo tolera nuestra ansiedad, sino que quiere llevarla por nosotros. Quiere ser el refugio, la roca, pero con demasiada frecuencia preferimos construir nuestras propias trincheras, y la gula es una de ellas. Comer sin control puede parecer inofensivo a los ojos humanos, pero a los ojos espirituales es un síntoma de un alma que no confía plenamente, que no se rinde, que aún intenta resolver por su cuenta los dolores que solo pueden ser sanados en el altar del arrepentimiento. Shaggy, con su miedo crónico y su hambre constante, revela lo que sucede cuando el espíritu está huyendo, cuando la fe es reemplazada por la compulsión, cuando se olvida la oración y la comida se convierte en la muleta emocional. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido así? ¿Busca alivio en lugar de curación? Repitiendo viejos hábitos. ¿Por qué tenemos miedo de enfrentar la raíz del problema? Si has notado este ciclo en tu vida, este intento de esconderte del dolor detrás de los placeres fugaces, escribe en los comentarios: decido rendir mis temores al Señor. Declaremos juntos que el alimento del alma viene de lo alto y que la verdadera libertad espiritual comienza cuando dejamos de huir. Si en Shaggy vemos a alguien que come para escapar del dolor, en el siguiente personaje encontramos algo aún más sutil y peligroso: la gula transformada en estilo de vida, revestida de sarcasmo, pereza y aparente autosuficiencia. Un apetito que ya no busca consuelo, sino que se ha convertido en rutina, adicción, prisión.
Ahora, echemos un vistazo al alma dormida detrás de la mirada indiferente de Garfield. Garfield es, a primera vista, solo un gato perezoso, sarcástico y obsesionado con la lasaña. Pero cuando miramos más profundamente, nos damos cuenta de que representa algo mucho más grave que un simple comer en exceso. Garfield encarna el retrato de un alma acomodada en el placer, alguien que ya no busca el alivio del dolor, como vimos en Shaggy, sino que ha hecho del placer su estilo de vida. La gula aquí no es una fuga, sino una cómoda prisión, una rutina repetitiva donde el placer inmediato se convierte en el centro de todo, ocupando el lugar que debería ser de Dios. Lo más inquietante de Garfield no es cuánto come, sino cuánto no le importa. Su indiferencia, su falta de iniciativa, la forma en que se burla de todo y de todos, incluido él mismo, revelan una especie de apatía espiritual que es peligrosa porque es silenciosa. No está en conflicto, no está peleando. Simplemente se entregó a sí mismo. Y ese es el retrato de muchas personas hoy en día. Personas que, por fuera, parecen de buen humor, independientes, satisfechas, pero por dentro, están espiritualmente dormidos, atrapados en un ciclo de placeres que alimentan el cuerpo, pero vacían el alma. Esta autosuficiencia vacía es uno de los signos más claros de un alma que se ha alejado de Dios. Cuando el placer se convierte en una prioridad, la presencia de Dios se vuelve opcional. Y este es el comienzo de una decadencia espiritual que parece inofensiva, pero es devastadora. La palabra de Dios nos advierte de esto en una firme exhortación. Pero este pueblo tiene un corazón obstinado y rebelde. Se dieron la vuelta y se fueron. Y no dicen en su corazón: temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, y Él nos guarda las semanas señaladas de la siega. Libro del profeta Jeremías, capítulo 5, versículos 23 y 24. Este texto revela que el alejamiento espiritual no siempre comienza con una rebelión explícita. A menudo comienza con el simple hábito de dejar a Dios a un lado, de contentarse con la rutina, de reemplazar el miedo con la autoindulgencia. Garfield representa a esta alma rebelde que no grita, sino que guarda silencio ante Dios, que no confronta, sino que ignora, que no busca el mal abiertamente, pero tampoco busca el bien sinceramente. Y en este estado de neutralidad espiritual, el pecado se asienta, crece y toma el control. La gula, en este contexto, es solo la punta visible de un corazón que se alimenta de todo menos de la presencia divina. Y quizás lo más alarmante de todo esto no es el exceso de comida, sino el exceso de conformismo. ¿Cuándo fue la última vez que miraste tu rutina y te preguntaste: ¿realmente estoy viviendo? ¿O solo me estoy alimentando de distracciones? El peligro no está solo en lo que consumimos con el cuerpo, sino en lo que permitimos que consuma nuestra alma. Garfield nos muestra una prisión cómoda, un lugar donde el cambio parece innecesario, donde la gracia se ignora porque la apatía se ha apoderado de él. Pero no todos duermen. Hay quienes han cruzado la línea, que ya no viven en silencio, sino que gritan a través de sus actos, consumiendo todo a su alrededor. Y es en este punto del viaje que tenemos que mirar un panorama completamente diferente. Un personaje que no solo simboliza el exceso, sino que ha sido arrebatado por él de forma destructiva. Un ser que devora, que transforma, que se alimenta hasta de lo que tiene vida. Ahora es el momento de enfrentar el caos absoluto de la gula. Hablemos de Majin Buu, de Dragon Ball Z. Majin Buu es quizás una de las representaciones más intensas e inquietantes de lo que la gula puede provocar cuando no se aborda. A diferencia de los personajes anteriores, donde el hambre se usaba como metáfora de la falta, la huida o la apatía, en Majin Buu el apetito se convierte en destrucción. No solo come, sino que devora, consume, absorbe. Todo lo que te rodea se puede convertir en comida. Personas, objetos, escenarios enteros. Tu placer no tiene límites. Tu hambre no reconoce frenos. Y es precisamente aquí donde la narración deja de ser solo una fantasía de acción para convertirse en una poderosa advertencia espiritual. Cuando el pecado de la gula se establece como el señor del alma, no solo extravía el corazón, sino que lo desfigura. La figura de Majin Buu, de Dragon Ball Z, revela la etapa más avanzada de la entrega al placer.
una etapa en la que ya no hay discernimiento entre lo que es bueno y lo que es destructivo. Todo se convierte en consumo, todo se convierte en saciedad momentánea, todo es tragado en nombre de un deseo que nunca se cumple. La gula, a este nivel, deja de ser un pecado solitario y comienza a afectar al medio ambiente, a las personas, al mundo que nos rodea. Majin Buu, al actuar así, pierde su identidad, cambia su forma, cambia su expresión, cambia su naturaleza. ¿Y no es esto lo que el pecado hace al alma que no busca el arrepentimiento? Se corroe poco a poco, hasta que el rostro que Dios ha formado en nosotros es reemplazado por algo irreconocible. La palabra de Dios trata seriamente este tipo de realidad espiritual. Cuando Pablo escribe a los filipenses, describe claramente el destino de aquellos que ponen el placer por encima de la obediencia a Dios. Su fin es la perdición, su Dios es su vientre, y su gloria está en su infamia, ya que solo piensan en las cosas terrenales. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Aquí está la esencia de lo que simboliza Majin Buu, un alma cuyo Dios es el apetito mismo, un ser dominado por el estómago, guiado por el deseo, ciego al propósito eterno. La gula no es solo una exageración física, es una inversión espiritual donde el cuerpo gobierna y el espíritu se silencia. Este tipo de deshumanización ocurre de manera lenta pero devastadora. Comienza con pequeños compromisos, hábitos no tratados, pecados tolerados, hasta que un día la persona ya no puede reconocerse a sí misma. Pierde el control, pierde su esencia, pierde su vocación. Majin Buu se convierte en la imagen de un alma que fue creada para reflejar al Creador, pero eligió ser impulsada por el consumo. Y tal vez, si miramos honestamente, nos daremos cuenta de que hay momentos en los que también actuamos así, cuando permitimos que el deseo tome el trono que pertenece a Dios. Si alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo donde el placer habla más fuerte que la conciencia, donde la gula ha silenciado tu identidad espiritual, escribe en los comentarios: ya no acepto ser gobernado por mi deseo. Este reconocimiento puede ser el comienzo del verdadero arrepentimiento. Majin Buu nos enfrenta a la cara más extrema de la gula, la que corrompe, domina y consume todo lo que nos rodea. Pero el pecado no siempre se revela de una manera tan grotesca y evidente. A veces, se esconde bajo una apariencia humorística, carismática, incluso heroica. Hay un tipo de esclavitud que es más difícil de reconocer porque se confunde con la fuerza, con la tradición, con la identidad. Y eso es precisamente lo que hace que el siguiente personaje sea tan simbólico. Es fuerte, divertido, compañero leal, pero vive prisionero de un apetito que, sin darse cuenta, moldea sus elecciones. Ahora, hablemos de Obélix, de Asterix y Obélix, el héroe que nunca dejó de depender de su adicción. Obélix es un personaje que a primera vista despierta simpatía. Fuerte, divertido, leal a sus amigos y valiente en las batallas, parece ser un ejemplo de alguien bien resuelto, seguro de sí mismo, incluso admirable. Pero hay un detalle constante en su personalidad que pasa desapercibido para muchos: su incontrolable dependencia de comer jabalíes. Es casi un ritual. En cada historia, en cada comida, en cada situación, Obélix está comiendo, no por necesidad, sino por placer, por costumbre, por apego. Y este apetito, aunque parezca inofensivo, revela algo que hay que afrontar. No toda la fuerza es signo de libertad. Obélix, por muy poderoso que sea físicamente, es un esclavo de su hábito. La comida dicta tu estado de ánimo, tu rutina, tu identidad. Ya no sabe quién es sin ella. Esta reflexión es especialmente profunda para aquellos que viven una vida espiritual aparente, pero cargada de vicios que se han convertido en parte de la personalidad. ¿Cuántas veces creemos que lo que nos da placer y una sensación de fuerza es algo bueno, incluso divino? ¿Cuántas veces confundimos hábito con identidad? Obélix nos muestra un peligro real y sutil, la idea de que algo se vuelve aceptable solo porque es constante. Cuando un pecado se convierte en parte de nuestra rutina, deja de causar culpa. Y ahí es donde se vuelve aún más peligroso, porque ya no se ve como un pecado, sino como parte de lo que somos. El apetito exagerado de Obélix, por cómico que suene, nos alerta sobre el hecho de que el pecado de la gula
puede estar profundamente arraigado incluso en las áreas donde creemos que somos fuertes. La palabra de Dios nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de la obediencia y la abnegación. En Proverbios está escrito: como una ciudad derribada, que no tiene muros, así es el hombre que no tiene dominio propio. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Este versículo nos muestra que no importa cuán poderosos parezcamos por fuera, si no controlamos nuestros apetitos, somos espiritualmente vulnerables. Obélix parece invencible, pero es emocionalmente rehén de su gula, y esta prisión, cuando se ignora, contamina incluso las relaciones y decisiones más importantes de la vida. Hay una línea muy fina entre disfrutar con gratitud y vivir en servidumbre. La Biblia nos llama a vivir con equilibrio, con autocontrol, con un enfoque en las cosas de arriba. Cuando algo se vuelve demasiado esencial, cuando sentimos que no podemos vivir sin un cierto placer, nos enfrentamos a un ídolo, y donde hay idolatría, hay alejamiento de Dios. Obélix representa al que no reconoce su encarcelamiento porque ha aprendido a vivir con él. Y quizás, sin darnos cuenta, muchos de nosotros somos exactamente así, fuertes por fuera, pero esclavizados por dentro. Y hasta ahora, ¿cómo ha sido este viaje para ti? ¿Te ves en alguno de estos personajes? Quizás en las pequeñas fugas, en la apatía disfrazada, o incluso en esa aparente fuerza que esconde una prisión interior. Cada ejemplo que estamos explorando revela no solo un rasgo de comportamiento, sino una realidad espiritual que muchos viven en silencio. Quédate conmigo, porque este camino hacia la verdad espiritual detrás de la gula todavía tiene mucho que revelar. Y podría ser que el siguiente personaje hable directamente sobre lo que estás enfrentando en este momento. Hasta ahora, hemos visto personajes que representan la gula en diferentes formas: carencia, escape, apatía, dependencia. Pero hay un nivel aún más profundo, más oscuro y más aterrador. Uno en el que el deseo crece tanto que se convierte en un abismo sin fondo. Un hambre que ya no es de comida, sino de poder, control y satisfacción absoluta. Un apetito tan insaciable que todo a su alrededor se convierte en un objetivo de consumo. Es en este punto donde encontramos una figura casi divina en su fuerza, pero completamente vacía en su esencia. Ahora, echemos un vistazo a Galactus, el devorador de mundos y el símbolo definitivo del alma que ha perdido la línea entre el deseo y la destrucción. Galactus no es un personaje cualquiera. No siente hambre de comida, no se conforma con porciones, sabores o rituales. Su hambre es cósmica, incontrolable e insaciable. Devora planetas enteros, consume civilizaciones, agota las fuentes de vida como quien bebe un vaso de agua. Y sin embargo, sigue vacío. Galactus es, en esencia, la representación más extrema del pecado de la gula, elevado a su cúspide espiritual. Un ser que todo lo consume y nada llena. No busca alimento, busca sentido. No busca la nutrición, busca la saciedad existencial. Y lo más trágico es que nunca lo encuentra. Su hambre es infinita, porque su vacío es eterno. Cuando miramos esta figura, nos encontramos con una verdad dura, pero extremadamente actual. Hay almas que viven como Galactus, personas que, aunque no devoran mundos, viven en incesante búsqueda de algo que las complete. Corren detrás de los placeres, los logros, las relaciones, el estatus, el poder, e incluso cuando lo hacen, siguen teniendo hambre. La gula, a este nivel, ya no se trata del cuerpo, sino del alma. Es un agujero invisible que se traga todo y no se guarda nada. Un abismo interior que se disfraza de ambición, de intensidad, de fuerza, pero que, en realidad, pide ayuda a gritos. Este hambre existencial es a menudo ignorada por la lógica del mundo, que nos enseña que más siempre es mejor, que los que más consumen viven mejor, que el que logra más es más feliz. Pero la palabra de Dios desmantela esta mentira con una sencillez desarmante. Está escrito: porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? ¿O qué dará el hombre en recompensa por su alma? Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 26. Galactus es el retrato de lo que Jesús advirtió. Un ser que, incluso si tuviera todo el universo a su disposición,
no encontraría la paz, el propósito o la satisfacción, porque el problema no está en cuánto se tiene, sino en cuánto se ha perdido el eje de la verdad espiritual. El alma, cuando se aleja de su Creador, entra en este mismo ciclo. Comienza a buscar sentido en todo lo que es efímero. Sustituye lo eterno por lo inmediato. Cambia la presencia de Dios por migajas de placer. Y cuanto más consume, más se pierde. Galactus es el símbolo de esta tragedia espiritual. Cuanto más devora, más distante está de sí mismo. Es fuerte, pero no tiene control. Es temido, pero está profundamente solo. Es inmenso, pero siempre está vacío. Y quizás, sin darse cuenta, muchos viven de la misma manera, tratando de llenar con el mundo algo que solo el Eterno puede saciar. Si en algún momento de tu vida has sentido que, a pesar de tener tantas cosas, todavía te faltaba algo dentro de ti, piensa sinceramente, ¿esta hambre que insiste en volver no es en realidad anhelo de Dios? Si esta pregunta te confronta, te llega, o simplemente te hace reflexionar, escribe en los comentarios. Solo Dios puede llenar mi interior. A veces, un simple reconocimiento puede hacer espacio para que el Espíritu Santo comience a restaurar lo que ha sido ahogado por mucho tiempo. Hasta ahora, hemos pasado por figuras que revelan las diversas caras de la gula, la falta que busca consuelo, el miedo que se esconde en el placer, la apatía que anestesia, la fuerza que enmascara la dependencia, el vacío que lo consume todo. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un personaje que, incluso dominado por este deseo al principio, recorre un verdadero camino de transformación? Alguien que no niega su debilidad, sino que aprende a enfrentarla con coraje, disciplina y determinación. Nuestro próximo personaje representa precisamente eso. Comienza su viaje dominado por el apetito, pero encuentra, en el camino, algo mucho más grande: equilibrio, redención y un verdadero sentido de fuerza. Ahora, hablemos de Po, Kung Fu Panda, el guerrero improbable que descubrió que la mayor batalla no es contra el enemigo exterior, sino contra la falta de control dentro de sí mismo. Po, el adorable e improbable héroe de Kung Fu Panda, es conocido por su humor, su inseguridad y, por supuesto, su amor por la comida. Desde el comienzo de tu historia, la comida no es solo un detalle, sino que define tus hábitos, tus emociones, tus motivaciones. Po come cuando está nervioso, come cuando está feliz, come para celebrar y come para olvidar. Tu relación con la comida está profundamente ligada a tu forma de afrontar la vida. Pero a diferencia de los personajes anteriores que se quedaron atrapados en su apetito, Po nos ofrece algo nuevo y poderoso: el viaje de la transformación. Al principio, se le ve como alguien sin control, sin disciplina, sin estructura interna. Es juzgado por su apariencia, subestimado por sus maestros y desacreditado incluso por él mismo. Su gula, aunque se retrate de forma cómica, es una forma de distracción, de compensación. Se siente inadecuado y utiliza la comida como escudo emocional. Pero algo cambia cuando se enfrenta a una misión más grande, cuando se le desafía a salir de su zona de confort y enfrentarse a quien es realmente. Po comienza a entender que la verdadera fuerza no está en lo que consume, sino en lo que domina. La lucha de Po se vuelve espiritual, no contra enemigos externos, sino contra la falta de control interna que le impide crecer. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Se construye con esfuerzo, disciplina, humildad y autoconocimiento. Po no niega su historia, pero aprende a no dejarse controlar por ella. Todavía ama la comida, pero ahora ya no dicta su valor ni sus decisiones. Encuentra lo que muchos nunca encuentran: el equilibrio. Y eso es profundamente bíblico. Está escrito: mejor es un hombre paciente que un guerrero. Mejor es dominar su espíritu que conquistar una ciudad. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Esta verdad espiritual se manifiesta en la trayectoria de Po. Su victoria no está solo en las batallas que gana, sino en la capacidad de dominarse a sí mismo, de dejar de ser rehén del apetito, la inseguridad, la ansiedad. Descubre que el verdadero poder nace de la entrega interior, de la paz que proviene de vivir alineado con un propósito superior. Po nos enseña que la redención es posible. Esa transformación es real, que el pasado no tiene por qué definir el futuro, que es posible vivir una nueva historia,
aunque la vieja parezca acompañarte a todas partes. Y esto se aplica directamente a nuestro caminar espiritual. Tal vez has vivido durante años guiándote por hábitos, impulsos, adicciones, pero ese no tiene por qué ser el final de tu narrativa. Hay otro camino, un camino de autocontrol, de virtudes espirituales, de salvación y de paz interior. Después de pasar por historias tan simbólicas y, en muchos casos, incómodamente familiares, es hora de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué ha revelado todo esto sobre ti? Ya no estamos hablando solo de personajes, estamos hablando de realidades espirituales, de heridas no tratadas, de deseos mal dirigidos. Cada figura analizada lleva un espejo, un reflejo de dolor, patrones y adicciones que muchas veces aprendemos a normalizar. Pero al final, la pregunta que realmente importa no es sobre ellos, sino sobre ti. ¿Cuál de estos personajes representa mejor tu lucha? ¿Te identificaste con el hambre emocional del Chavo del Ocho? ¿Con la huida silenciosa de Shaggy? ¿Con la apatía de Garfield? ¿O con la dependencia disfrazada de Obelix de la Fuerza? Tal vez te hayas visto a ti mismo en el vacío existencial de Galactus o en el viaje de superación de Poe. Sea cual sea el espejo, lo más importante ahora es qué vas a hacer con ese reconocimiento. Porque la gula, aunque a menudo se trata solo como una exageración física, es en realidad un signo espiritual. Es el intento de llenar lo que está vacío con lo que no lo hace. Es buscar consuelo donde solo hay ilusión. Es elegir lo inmediato y olvidar lo eterno. ¿Alguna vez te has preguntado si tu relación con la comida o cualquier otro hábito placentero es un reflejo de algo más profundo? ¿Te has dado cuenta de que, detrás de cada impulso incontrolado, puede haber un alma tratando de sofocar el grito de dolor no resuelto? ¿Cuántas veces has intentado liberarte de este ciclo y has terminado volviendo al mismo lugar? ¿Cuántas veces has sentido que estabas ganando, pero solo te faltó un momento de debilidad para que todo volviera? Eso no significa que seas débil. Significa que, tal vez, está luchando solo. Y esta lucha no fue hecha para ser ganada con la fuerza humana. Fue hecho para ser entregado a Dios, al verdadero arrepentimiento, a la redención que solo el Espíritu Santo puede obrar. La palabra nos recuerda que hay un lugar donde toda hambre es satisfecha, donde toda sed es saciada. Está escrito: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Esa es la verdadera saciedad. Este es el hambre que vale la pena sentir. Cuando el corazón entiende esto, el ciclo comienza a romperse. No por esfuerzo, sino por rendición. Si has llegado al final de este video, deja un emoji en los comentarios, el que más represente cómo te sientes en este momento, y escribe el nombre de un personaje que no trajimos aquí, pero que crees que también expresa esta hambre espiritual disfrazada. Recuerda, cada hambre del alma es una llamada del cielo. Cuando reconoces este vacío y decides no ignorarlo, algo poderoso comienza a suceder. No importa cuánto tiempo hayas estado llevando esta lucha en silencio, Dios ve, entiende y te extiende, porque lo que más quiere Él no es que vivas intentando llenarte de todo, sino que te rindas a aquel que lo es todo. Si este mensaje te habló de alguna manera, si algo se despertó en tu interior, ya te deja me gusta. Esto ayuda a que este contenido llegue a otras personas que también buscan la liberación y la transformación espiritual. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Y para seguir reflexionando sobre los pecados que nos alejan de Dios y los caminos hacia la redención, ahora hay un próximo video que aparece en tu pantalla. Haga clic y continúe en este viaje con nosotros. Tu alma merece este cuidado. Que Dios esté siempre en tu vida, iluminando tu camino. Nos vemos en el próximo video.